Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL The Made Series basados en el libro. ¿Me amas? Si me amas, tienes que confiar en mí. Lo intenté mientras ella me animaba, sabía bien. Se sentó en una silla a mi lado después de ver que mi cara estaba mejor después de que lo probé. Me miró comiendo y sonrió. Te amo mucho. ¿Ah? Hice una pausa mientras ponía una comida en mi boca. La miré sorprendida porque me acaba de decir que me amaba de manera sorpresiva. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Cuál es la ocasión? Estoy tan preocupada de que no puedas vivir así. Esto no se parece nada a tu vida anterior y podrías dejarme. ¿Por qué piensas eso? No puedo hacer nada en absoluto. Mi vida es tan inútil. Ahora me di cuenta de que sin mis padres yo era solo una pequeña criatura viviente de buen aspecto que no valía nada. Si fuera lo suficientemente tonta, me vendería para ganarme la vida. Pero me preguntaba, ¿cuánto ganaría? Ahora tenía curiosidad por mí misma. Aoi extendió la mano para tocar mi brazo. Ella sonrió para darme un poco de ánimo. No creas que no vales nada. Me entristeces, eres todo para mí. Podía sentir algo en su mano, era una mano dura. Ya no era la misma, tenía curiosidad, así que agarré su mano y eché un vistazo. Su palma estaba llena de cicatrices y rasguños. Trató de tirar de ella hacia atrás, pero yo lo sostenía fuerte. ¿Por qué tienes la mano así? Soy alérgica al detergente. ¿En serio? ¿Puede el detergente hacerte tan mal? Aoi aportó su mano y me sonrió dulcemente. Estoy feliz de que estés preocupada por mí, pero no sonreí con ella. Sabía que ella ocultaba algo. Eso debía tener algo que ver con su trabajo de medio tiempo. Sin embargo, nunca le pregunté qué hacía. Nunca me dijiste en qué tipo de trabajo de medio tiempo estás haciendo. Vender cosas como siempre. ¿Una tienda de conveniencia? Fui ahí a menudo, pero nunca te vi ahí. Ayudo a vender cosas en el mercado. ¿Te dan 400 baht al día? Hago muchas cosas. No te preocupes, Jen. Estoy bien. Mi mano era suave antes porque vivía cómodamente contigo, pero mis manos eran así cuando trabajaba mucho, cuando vivía con mi mamá también. Estaré bien. La miré y ella a mí, suspiré y me dije que no ocultaba nada sospechoso. Si el trabajo es demasiado difícil para ti, por favor no lo hagas. No tendremos dinero, porque el dinero era un activo tan difícil para mí ahora. No podía discutir con eso, así que me quedé callada. Procesé en mi cabeza lo que debía hacer. Debía haber algo que pudiera hacer. Doctor Tut. Este nombre apareció de repente en mi cabeza. Me sentí mejor una vez que pensé en mi amigo con quien era cercana. Incluso nos besamos para fingir frente a mi madre. No lo había contactado desde que me escapé. ¿Estaría bien si me acercaba pidiendo ayuda? ¿Qué estás pensando? Aoi preguntó cuando me callé. Pensé en decírselo, pero luego supe que se opondría a la idea de dejar que otra persona entrara en nuestro nuevo mundo que acabamos de crear. Estaba soñando despierta, nada más. ¿Me escondes algo? Negué con la cabeza hasta que mi cola de caballo también se sacudió. Aoi me sonrió y puso comida en mi plato como una novia cariñosa. Vamos a comer antes de que se enfríe. Me sentí culpable por hacer algo a espaldas de Aoi. Ese fue el primer día que encendí mi teléfono desde que me escapé. Estaba paranoica de que la policía, la CIA o el DES o quien sea pudiera encontrarme, pero no creía que la policía tailandesa fuera tan eficiente todavía y estaba en problemas. Necesitaba volver a encenderlo. La policía quería a mi papá de todos modos. No planeé hacer una llamada desde ese teléfono. Solo quería el número de Todd y lo volví a apagar. Hice lo que planeé y ahora tenía que enterrar el teléfono de otra persona. Me senté en una cafetería que era casi genial, pero estudié diseño de interiores. Me di cuenta de que la dueña hizo aquello sola. Algunos de los muebles no quedaban bien en la tienda. Algunos eran inútiles, pero qué diablos, estaba en una provincia.
no en una cafetería elegante en Bangkok. Disculpa, ¿me prestas tu teléfono por un momento? No solo desperdicié su diseño de interiores, sino que también pedí su teléfono. Ella era la niña pequeña y linda de la que hablaba el niño que se besó con la dentista. Era guapa, pero yo quería ver más a la dentista, sí, seguro. La guapa hermana me entregó su teléfono fácilmente. Le sonreí con coquetería y marqué el número de Todd. Mi corazón latía tan rápido. La voz en el otro extremo sonaba sorprendida por el número diferente. Todd, soy yo, Jen. Niña traviesa, ¿dónde estás? Me sentí bien al escuchar que estaba emocionado de hablar conmigo. Estaba paranoica de que ya no quisiera hablar conmigo, porque ahora no era una don nadie. Gracias por contestar el teléfono. ¿Por qué no lo haría? Porque ahora no tengo dinero. ¡Qué tontería! No soy tu amigo porque seas rica o pobre. ¿Dónde estás ahora? ¿Sabes que tu mamá está tan preocupada por ti? No deja de preguntarme dónde estás y no puede comunicarse contigo. ¿Cómo están todos ahora? Bueno, no me digas. De hecho, no tengo tiempo para hablar contigo. Tomé prestado el teléfono de otra persona. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Qué es? Me sentí tan avergonzada. Esa fue la primera vez en mi vida que tuve que preguntar por el dinero de otra persona. ¿Está bien si tomo prestado tu dinero? ¿Estoy en algún tipo de problema? Se hizo el silencio al final de la fila. Tuve que llamarlo para asegurarme. ¿Por qué estás callado? ¿No me quieres dar tu dinero o te preocupa que no pueda devolvértelo? No, no es así. Me siento mal por ti. Sentí un gran nudo en la garganta. No era solo él quien se sentía mal, yo también me compadecí. ¿Por qué no te fuiste con tu familia? Al menos tendrías algo de dinero. No estarías en problemas como este. Tendría dinero, pero no AOE. Hubo un gran suspiro en el otro extremo. Todo terminó la conversación porque no quería hacerme sentir mal. ¿Cuánto quieres? Dime tu número de cuenta bancaria. No puedo usar mi cuenta, fue confiscada. ¿Cómo te voy a transferir el dinero? Ok, dime dónde estás. Conduciré hasta ahí para dártelo. No puedo decírtelo, olvídalo. Es demasiado problema. Gracias por hablar conmigo. Colgué el teléfono rápidamente. No quería desperdiciar el dinero de otras personas y se lo devolví a la dueña.